¿Jimin y Jungkook están casados? Es una pregunta que ha flotado en el aire durante años. Una duda que muchos se hacen en silencio, mientras otros la pronuncian en voz alta, con el corazón latiendo más rápido al buscar señales, al mirar sus gestos, sus miradas, sus silencios cargados de significado. Entre todos los momentos que han alimentado esta inquietud, hay uno que se repite con una suavidad casi poética: los anillos. Recordemos aquel momento casi imperceptible pero inolvidable, cuando ambos aparecieron luciendo anillos tan parecidos que el mundo no pudo evitar preguntarse si se trataba de una simple coincidencia o de algo mucho más profundo. Al principio, hubo quienes dijeron que no significaba nada, que podían ser anillos de una misma marca, que quizás era solo moda. Pero luego, los más observadores comenzaron a notar los detalles. No era simplemente que los llevaran puestos. Era cómo los llevaban. Mostraban esos anillos con una especie de orgullo callado, una delicadeza tan elegante que parecía pensada. No era que los exhibieran directamente, pero tampoco los ocultaban. Los gestos hablaban, las manos colocadas con sutileza en ciertos ángulos, los dedos que rozaban el metal como si tuvieran un significado especial. Durante la grabación de una carta, por ejemplo, parecía casi coreografiado el modo en que, sin necesidad de palabras, ambos dejaban que los anillos brillaran discretamente ante la cámara, como un secreto compartido que no necesitaba ser explicado. Y este no ha sido un caso aislado. A lo largo de los años ha habido múltiples ocasiones en que sus elecciones de vestuario o accesorios han coincidido, no de forma casual, sino con una armonía que hace que uno no pueda evitar preguntarse si hay una intención más íntima detrás. Colores a juego, collares similares, pulseras que aparecen al mismo tiempo, siempre ellos dos. Algunos dirán que es el trabajo del estilista, pero esa explicación empieza a perder fuerza cuando se observa que este tipo de coincidencias, rara vez o nunca, ocurre entre otros miembros del grupo. Hay algo especial en cómo se miran, en cómo se entienden sin hablar, en los pequeños gestos que comparten solo cuando creen que nadie los ve. Esas miradas fugaces, esas sonrisas que surgen como reflejo del otro, esos silencios compartidos que dicen mucho más que 1000 palabras. Cuando están juntos, el aire cambia. Se vuelve más denso, más eléctrico, como si algo importante estuviera sucediendo justo ante nuestros ojos, pero sin poder ser nombrado del todo. No se trata solo de anillos, ni de ropa, ni de joyas. Es el aura que los rodea cuando están cerca. La energía casi palpable que hace que quienes los ven se queden inmóviles por un segundo, con una sensación extraña en el pecho, como si fueran testigos de algo que trasciende lo ordinario. Y quizá esa es la verdadera magia de Jimin y Jungkook. No hacen falta declaraciones, no hacen falta etiquetas. Todo lo que necesitan está en los gestos que eligen, en las decisiones que toman sin anunciarlo, en los detalles que solo aquellos que observan con el corazón pueden notar. ¿Están casados? Nadie lo sabe con certeza. Pero a veces, las cosas más profundas no se confirman con palabras ni se explican con lógica. A veces lo más real es lo que se siente, lo que vibra en el aire cuando dos personas se entienden de una manera que trasciende la comprensión. Y así, entre anillos que brillan en silencio, prendas que parecen decir más de lo que muestran, y gestos que no necesitan explicación, Jimin y Jungkook siguen siendo un enigma hermoso, una historia que se escribe sin tinta, pero que muchos llevan grabada en el alma. Pero si hablamos de señales, de detalles casi imperceptibles que insinúan más de lo que muestran, lo cierto es que hay muchos más momentos, más de los que podríamos contar con los dedos de las manos, en los que Jimin y Jungkook han coincidido de maneras que, honestamente, harían pensar en algo mucho más profundo que una simple casualidad. Y es que cuando los observamos con atención, cuando conectamos los puntos, cuando dejamos de mirar con prisa y comenzamos a ver de verdad, notamos un patrón, una danza silenciosa entre dos personas que parecen comprenderse a otro nivel. Uno de esos patrones, quizás de los más evidentes para quienes han seguido su historia con detenimiento, es el constante intercambio de ropa. No una vez, no dos, sino múltiples ocasiones en las que hemos visto a Jimin luciendo prendas que originalmente pertenecen a Jungkook.
Y lo curioso, o mejor dicho, lo intrigante de todo esto es que Jungkook ha mencionado abiertamente que no le agrada demasiado compartir sus cosas, que es alguien reservado, especialmente cuando se trata de su ropa, sus objetos personales, sus espacios. Sin embargo, con Jimin eso parece no aplicar. Como si existiera una excepción tácita, casi natural, como si con él todo lo que normalmente protegería sin dudar, simplemente pudiera fluir con otra intención. Lo hemos visto incontables veces: camisetas, chaquetas, sudaderas, incluso accesorios. Jimin envuelto en prendas de Jungkook como si llevarlas significara más que solo vestirse. Como si cada prenda le permitiera tener una parte de él cerca, incluso cuando no están en el mismo lugar. Los más escépticos han intentado justificar este comportamiento diciendo que, en su momento, todos los miembros vivían juntos, compartían espacios y que por eso se intercambiaban la ropa. Pero esa explicación empieza a resquebrajarse cuando uno se da cuenta de un detalle esencial. Si todos vivían bajo el mismo techo, ¿por qué solo ellos dos compartían la ropa de esta manera tan recurrente? ¿Por qué esas coincidencias no se daban entre otros miembros con la misma frecuencia, con la misma carga emocional? Y cuando los miembros comenzaron a tener sus propios apartamentos, cuando cada uno siguió su camino y la convivencia diaria dejó de ser una constante, uno pensaría que este tipo de hábitos desaparecería. Pero no fue así. De hecho, fue en ese tiempo cuando seguimos viendo a Jimin usando prendas que reconocemos de inmediato como pertenecientes a Jungkook. Abrigos, camisetas, gorros, pequeñas piezas de su universo personal que parecían encontrar un nuevo hogar en el cuerpo de alguien más. Uno de los momentos más impactantes, y que aún hoy genera preguntas, es aquel del que hablé en un video anterior. Fue simple, pero absolutamente lleno de simbolismo. Jimin, acurrucado para dormir, usando el abrigo de Jungkook. Pero no cualquier abrigo. Era uno que Jungkook había llevado puesto todo el día, impregnado de su aroma, de su calor, de su presencia. Y entonces, ver a Jimin abrazado a esa prenda, como si en ella encontrara refugio, como si llevar su esencia fuera lo que necesitaba para descansar con paz, fue conmovedor, silenciosamente revelador. Hay algo profundamente íntimo en ese gesto. No fue algo que se hiciera para las cámaras. No fue una escena montada. Fue natural, fue auténtico, como si olvidaran que estaban siendo observados, como si en ese instante solo existieran ellos dos, el abrigo de uno, el sueño del otro. Una escena tan cotidiana y a la vez tan cargada de significado. Y no, esto no es una confirmación. No es una afirmación rotunda de que sean una pareja. Pero tampoco podemos ignorar que ciertas acciones, ciertos patrones, no suelen darse sin motivo. ¿Qué clase de conexión lleva a alguien a buscar constantemente refugio en lo que el otro deja atrás? ¿Qué significa cuando las prendas se intercambian no solo por comodidad, sino con una naturalidad que roza la ternura? ¿Y qué nos dice de ellos esa manera en que sus caminos se cruzan una y otra vez, como si el universo conspirara en detalles minúsculos? Es ese tipo de misterio que no necesita resolverse para ser bello. Es el tipo de historia que se escribe en gestos, en elecciones silenciosas, en coincidencias que ya no parecen tan casuales. Una narrativa sin guión, sin declaraciones, sin confirmaciones públicas, pero con 1000 escenas que, si se conectan con el corazón, nos cuentan algo. No sabemos exactamente qué, pero lo sentimos. Y así, entre ropa compartida, miradas que se encuentran sin buscarse y momentos que parecen diseñados para alimentar el misterio, Jimin y Jungkook siguen dándonos una historia que nadie puede definir con certeza, pero que muchos no pueden dejar de seguir con el alma suspendida en el aire.